El día en que estoy empezando a escribir este guión, se cumplen 13 años y 3 meses de la publicación de Danza de Dragones. Mucho tiempo de espera, y aún no sabemos si llegaremos a ver Vientos. Vientos de invierno es una de las novelas más esperadas de siempre. El mundo de Canción de Hielo y Fuego ha cautivado a lectores de fantasía en todo el mundo, y la serie de televisión, Juego de Tronos, en especial las primeras temporadas, ayudó a que la historia llegase mucho más lejos, a millones de personas. Así que es normal que todos busquemos razones para entender por qué Martin está tardando tanto en escribir esta novela. Hace algunos años salió un clip de Diana Gabaldon, perdonadme por la pronunciación, autora de la serie Outlander, hablando de una conversación que tuvo con Martin. Lo que vinieron a decir fue lo siguiente. Estábamos teniendo una conversación y le pregunté cómo iba el nuevo libro. Y dijo, oh, estoy teniendo todo tipo de problemas. ¿Alguna vez has matado a un personaje que luego te has dado cuenta que necesitabas? Yo dije, no, George, nunca me ha pasado. El clip sigue con una metáfora de difícil traducción literal, que viene a decir que se encerró a sí mismo en una esquina, y ella le dice que si es así, simplemente debe escribir una salida. Si este consejo ayudó a George o no, yo no lo sé. Como tampoco sé qué personaje puede ser quien llevó a Martin a este estado. Pero sin duda, vamos a intentar descubrirlo. Hola a todos y bienvenidos a la Biblioteca Antigua. Soy curador y hoy vamos a tomar una ruta algo diferente a lo que normalmente hacemos, tratando de responder a una de las preguntas que más he dejado en los comentarios en las últimas semanas. ¿Quién es el personaje que George R. Martin se arrepintió de matar y quien, al menos parece, puede ser responsable en parte del retraso de Vientos de Invierno? Para resolver esta pregunta vamos a evaluar muchos personajes que ya no se encuentran entre los vivos de la saga Canción de Hielo y Fuego. Por ahora, preparaos y relajaos para este viaje. ¡Vamos allá! Pero antes de entrar al trapo, hemos de dar algo de contexto. George R. Martin se define a sí mismo como un escritor jardinero. Él no traza líneas a seguir antes de empezar, sino que deja que su historia crezca y florezca según escribe. Intenta entender qué harían sus personajes y actúa en consecuencia. Este estilo nos da personajes muy ricos, con grandes historias, secretos, con mucha credibilidad. Canción de Hielo y Fuego es claramente una historia que está liderada por sus personajes. Por otra parte, también es cierto que esta forma de escribir puede llevar a impases, y más aún en una saga tan larga como lo es Canción de Hielo y Fuego. Recordemos que originalmente iba a ser una trilogía. El caso es que tenemos un ejemplo de la historia enganchándose en un punto y provocando un retraso en el pasado. Danza de Dragones tardó 6 años en ser publicado, por lo que el autor llamó El Nudo de Merín, y lo traduzco así porque parece más fácil de pronunciar que el nudo meriniense. En una entrevista para Ashai.com en Barcelona, 2 semanas tras la publicación de Danza, George vino a decir, ahora puedo explicar cosas. Fue la confluencia de muchos factores. Empecemos con la oferta de Sharo de darle a Dany los barcos, cuyo rechazo lleva a Quarth a declarar la guerra. Luego está el matrimonio de Daenerys para apaciguar la ciudad. Luego está la llegada del ejército de Yunkai a las puertas de Meereen. La llegada de varios personajes que se dirigen hacia ella. Tyrion, Quentyn, Victarion, Aegon, Marwyn y demás. Y luego está Daario, este peligroso mercenario, y la pregunta de si Dany realmente le quiere o no. Está la plaga, y el retorno de Drogon a Meereen. Todas estas cosas eran pelotas que yo había lanzado al aire, y están todas conectadas y entrelazadas cronológicamente. El retorno de Drogon a la ciudad fue algo que exploré pasando en diferentes tiempos. Por ejemplo, escribí 3 veces de la llegada de Quentyn a Meereen. Una, donde él llegó a Meereen mucho antes de la boda de Dany. Otra, donde llegó mucho más tarde. Y una, donde él llegó justo el día antes de la boda, que es como terminó pasando en la novela. Y tuve que escribir las 3 versiones para compararlas y ver cómo estas diferentes versiones afectaban a la historia de otros personajes, incluyendo la historia de un personaje que no ha llegado aún. Como él mismo nos dice, escribir 3 versiones fue su forma de solucionar el problema. ¿Funcionó? Sí, sin duda, pero también es cierto que causó un importante retraso. Es evidente que George se ha visto de nuevo en una situación parecida, donde no sabía cómo proceder, aunque también es verdad que la situación no es exactamente igual. En el caso del nudo de Meereen, tenemos una situación donde él está explorando diferentes escenarios y jugando con los tiempos. ¿Por qué mencionamos esto? Porque si George R. Martin se arrepiente de haber acabado con la vida de un personaje, debe de ser porque de alguna manera afecta a los tiempos de la historia. No hay problema en una novela que no tenga solución si le damos el suficiente tiempo. Pero claro, si te falta un personaje clave en cierto punto de la historia, para avanzar puede que tengas que llevar a otro personaje a un lugar concreto para solucionar el problema, lo que no siempre es posible, y puede crear otros problemas en la historia. Es cierto que la serie de televisión tuvo problemas del mismo estilo, y los creadores terminaron por arreglarlo haciendo que los personajes se teletransportasen allí donde debían estar. Si vuestro punto de vista se parece al mío en lo que a esto se refiere, no creo que os convenciese demasiado esta solución, como tampoco lo hizo a mí, pero me voy por las ramas. El caso es que no creo que George vaya a hacer nada parecido.
Tyrion tardó un libro entero en llegar a Meereen. Daenerys aún no ha llegado a Poniente. Los tiempos y los personajes son importantes para el autor. Pero si entramos en detalle en el tema que nos atañe hoy, ¿qué personaje puede ser el causante del retraso? Vamos a verlo. Y para empezar, no vamos a ver a un personaje en concreto, sino muertes hipotéticas que aún desconocemos. Nuestro primer candidato es cualquier personaje que haya podido morir en Vientos de Invierno. Muchas teorías apuntan a que el problema es un personaje que muere al principio del sexto libro. George ha dicho varias veces que lleva 3/4 de la novela escrita. Si un personaje como, digamos, Sir Barristan Selmy muriese al principio de la novela, es más que posible que afecte a la historia, que su ausencia lleve a acciones en Dorne y que Dany haga ciertas cosas que no haría si tuviese el consejo de Selmy. Pero estas teorías tienen, al menos para mí, un problema bastante importante. Cuando miramos a personajes que pueden caer en vientos, estamos especulando, porque, a mi pesar, no tenemos el libro. No sabemos lo que George ha escrito, salvo los capítulos que el autor ha prepublicado. Y os dejo un link en la descripción por si queréis leerlos. El caso es que no hemos leído la novela, por mucho que George haya escrito casi 3/4 partes. Lo que sea que pase en vientos simplemente no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que George R. R. Martin puede cambiar el destino de determinado personaje sin más. Sí, costaría trabajo, y volver a escribir ciertos pasajes. Puede que incluso capítulos enteros. Pero la solución es sencilla, si bien es verdad que quizá no sea fácil. Si Barristan Selmy murió en la batalla de Meereen, George puede cambiarlo. Es relativamente sencillo. Y yo creo que no le costaría 13 años. Además, está la forma en lo que lo expresó. Él no sabe cómo salir del punto al que llegó. Simplemente no matando al personaje sería una solución factible y le ayudaría a volver a escribir. Así que, al menos para mí, no tiene sentido que sea un personaje de Vientos de Invierno. Yo creo que para llevar al autor a un punto de no retorno, el dichoso personaje debe de ser alguien que haya muerto en uno de los libros que ya ha sido publicado, por lo que George no puede cambiarlo sin más. Entonces, si asumimos que es alguien que sabemos que ha muerto, alguien que cayó en las 5 primeras novelas, ¿quién puede ser? La verdad es que hay varios personajes, pero por la misma razón que no creo que pueda ser un personaje que murió en Vientos de Invierno, tampoco creo que pueda ser un personaje cuya muerte no es 100% segura. Así que, de entrada, vamos a descartar a Jojen, quien yo creo que está muerto y que de alguna manera podría haber tenido un papel fundamental trayendo a Bran más hacia la luz. Y de la misma manera, y quizá de forma aún más importante, vamos a descartar a Quentin Martell. Ya sé, muchos estáis convencidos de que Quentin fue quien causó el retraso. Cada vez que alguien sugiere este tema en los comentarios, alguien responde que fue Quentin. Y la verdad es que hasta cierto punto tiene sentido. Su muerte parece un sinsentido, una muerte gratuita justo cuando estaba a punto de avanzar la historia. Y mucho. Los dragones deben separarse de alguna manera para que podamos tener una nueva danza de dragones. Al menos un dragón debe llegar a otro Targaryen para que se enfrente a Daenerys, y Quentin se encontraba en una posición privilegiada para llevarse al menos uno de los dragones. Pero claro, terminó completamente quemado, ¿verdad? Excepto que George R. R. Martin hace todo lo que está en su mano para no darnos una respuesta clara. El cuerpo está irreconocible. La escena donde arde no queda completamente descrita. Y sí, es cierto que luego muere en el capítulo de Barristan, pero ¿es en realidad Quentin? Antes de entrar a discutir más en detalle, he de decir que, en mi opinión, Quentin murió. Yo no creo que sobreviviese a enfrentarse a los dragones. Hay quien sugiere que puede que sobreviviera porque su historia no tiene sentido, que el cadáver quemado fuese de otra persona. Yo creo que el sentido de la historia de Quentin es que a veces simplemente la gente muere, y de alguna manera esta muerte llevará a Dorne al lado de Fagon. Pero hay una pequeña posibilidad, casi remota, muy complicada, de que no sea así, de que el cuerpo quemado no fuese él. Y esta pequeña posibilidad, esta recóndita opción, es lo que el autor necesita. Si la muerte de este personaje le causase tantos problemas, simplemente podría cambiarlo por otro y hacer que sobreviviese. Es cierto, esta solución no es demasiado elegante, pero le sacaría del aprieto y podría seguir. La historia de Quentin es una de mis preferidas. Llega a una conclusión horrible, pero su muerte hace del mundo de Hielo y Fuego un lugar mucho más real. Yo espero que no vuelva entre los muertos, pero podría hacerlo. Además, tenemos a los sacerdotes rojos en Meereen. ¿Por qué no traerlo de vuelta? Que los sacerdotes rojos de R'hllor trajeran de vuelta a la vida a alguien que murió por las llamas de un dragón sería sin duda una tangente interesante. Así es que, en mi opinión, con Quentin, Martin tiene salidas, así que yo no creo que sea él. Entonces, ¿quién puede ser? Otro personaje que puede ser un buen candidato es Craster. Este personaje sabía mucho más de lo que podía parecer, y su pacto con los otros fue una de las tramas que más me frustró ver truncadas. Hay mucho que Martin podría haber explorado aquí, mucha información que podríamos haber recibido, y más importante, mucha información que Jon y Stannis podrían haber obtenido y utilizado a la hora de enfrentarse con el frío y las criaturas que lo habitan. Pero claro, si bien es verdad que Craster ya no se encuentra entre los vivos, tenemos a sus hijas, que podrían darnos la misma información. No sería extraño pensar que ellas sabían lo mismo que su padre y esposo.
La muerte de Craster nos privó de mucha información, pero si esta fuese necesaria para progresar la historia, se podría obtener de otras fuentes. Entonces, si no fue Craster, ¿qué hay del Lord Comandante? Y no me refiero precisamente a Mormont, sino a John Nieve. He aquí un personaje que muchos damos por muerto, pero también sabemos que debe volver a la vida. Aquí os dejo un link al vídeo en que tratamos su resurrección. La muerte de John lleva al muro a un punto muerto, a un lugar en el que, al menos parece, la trama no puede avanzar. Que John volverá a la vida, si es que está muerto, parece claro, pero ¿cómo lo hará? ¿Quién tendrá un papel a jugar en traerlo de vuelta? Melisandre se encuentra allí, eso es cierto, pero hasta donde yo sé, ella no sabe que puede traer a los muertos a la vida. Y él aún debe de encontrarse dentro de Fantasma. Para que la historia cuadre, yo creo que John debe pasar algún tiempo en el lobo, perder algo de su personalidad y ganar algo de la del animal. Y mientras esto ocurre, ¿quién protegerá el muro? ¿Qué pasa con el norte? Pero claro, si la muerte de John está causando tantos problemas, George simplemente podría hacer que Melisandre sí sepa que puede traer de vuelta a los muertos. Y de un plumazo no hay problema. Y si no quiere hacer esto, podría hacer que John tuviese heridas de muchísima gravedad, pero no fatales. Hay demasiadas soluciones, por lo que me extrañaría que fuese John. ¿Qué hay entonces de Aerys Oakhart? La historia del Guardia Real es como poco bastante extraña. En Festín de Cuervos tenemos un capítulo desde su punto de vista, el primero y el último. Parece claro que en algún momento Martin decidió que los eventos de Dorne debían de ser cubiertos desde los ojos de Aerys, pues no teníamos demasiados hacia el sur de Poniente, hasta que el bueno de Aerohota terminó con su vida. Aerys podría haber tenido un papel en la trama de Myrcella, la reina de Poniente, y yo soy de la opinión de que la hija de Cersei deberá sentarse en el trono de hierro para que así pueda cumplirse la profecía del Valonqar. Ahora bien, si bien es verdad que yo creo que Myrcella será reina, también es verdad que parece que ella, con sus nuevas cicatrices, está de camino a desembarco. Para que la princesa sea reina, basta con que Tommen muera, algo que yo creo terminará por ocurrir. Así que yo no termino de estar seguro de qué importante papel debía de jugar el Guardia Real en esta trama. De nuevo, su ausencia no impide que la historia se mueva hacia adelante. Entonces, ¿quién más pudo haber sido? Quizá el maestro Aemon. Como Craster, Aemon es un personaje que sabemos sabía más de lo que decía. La muerte del maestro Aemon fue sin duda una muerte de lo más extraña. Jon le envía al sur para que Stannis y Melisandre no terminen por reclamar su sangre de Targaryen, sangre de rey, y el pobre anciano termina embarcándose en una travesía que no puede completar. Teniendo esto en cuenta, George podría haber dejado al anciano sin más en el norte, y que hubiese muerto a manos de Stannis. Pero no, decidió mandarlo al sur por alguna razón. Unir a Aemon y a Dany hubiese sido una poética manera de mostrarle a la joven reina cómo debe comportarse, además de las antiguas tradiciones de la Casa del Dragón. Aemon conocía mejor que nadie las rebeliones de los Fuego Oscuro. Tenía mucho conocimiento, sabía de dragones, podría haber ayudado, y mucho, a Daenerys. Claro que Tyrion está destinado a encontrarse con ella, y lo que el enano carece en conocimiento, lo puede cubrir con libros. Y si aún así hubiese información que él no puede obtener, información que se encontrase, digamos, en Antigua, también tenemos a Marwyn el mago, de camino a encontrarse con la reina de Meereen. Aemon era un recurso inigualable. Nadie podía ofrecer tanta sabiduría como él. Pero claro, no necesitamos a alguien que pueda igualarlo. Si unimos a varios personajes, toda la información de la que disponía el anciano puede ser cubierta. Así que de nuevo, parece que Aemon no es la respuesta. Hasta ahora, todos los personajes que hemos cubierto tienen algo que ofrecer, algún papel que podrían haber interpretado en el devenir de la historia. Pero tras su muerte, podemos encontrar una solución al problema de una forma u otra. Aunque nos queda un personaje que, en mi opinión, puede ser el culpable. Kevan Lannister. Cuando vi que me pedían este vídeo la primera vez, he de admitir que descarté crearlo, porque en el canon de Canción de Hielo y Fuego que habita en mi cabeza, Kevan era el único candidato. Nunca entendí su muerte. Para mí cayó fuera de lugar. Su muerte causaba demasiados problemas. Por lo general, cuando comienzo a crear un vídeo, intento no dar mi opinión sin más, sino trato de buscar todas las explicaciones posibles y ver qué hay en realidad detrás de cada trama. El caso es que no fue hasta que muchos de vosotros empezasteis a tratar el tema que me puse manos a la obra y redescubrí que porque yo crea que algo está claro, no quiere decir que sea así, excepto quien contrató al asesino de Bran. Ahí sigo convencido de que fue Mance Rayder. Pero ese es otro tema. El caso es que al ponerme a buscar, me entraron dudas, y a día de hoy ya no lo tengo tan claro. Muchos personajes tienen posibilidades, pero si nos centramos en el hermano de Tywin, su muerte causa una gran cantidad de problemas. Al terminar con su vida, el propio Varys nos dice lo siguiente. El eunuco bajó la ballesta. Ser Kevan, perdonadme si podéis. No le deseaba mal alguno. Esto no está hecho con ninguna malicia. Ha sido por el reino. Por los niños. Tengo niños. Tengo una mujer. Oh, Dorna. El dolor se apoderó de él.
cerró los ojos y los volvió a abrir. Hay cientos de guardias Lannister en este castillo, pero ninguno en esta habitación, por suerte. Esto me duele, mi señor. No merecía morir a solas en semejante noche, tan fría y oscura. Hay muchos hombres como usted, buenos hombres al servicio de causas malas, pero que amenazan con deshacer todo el buen trabajo de la reina, reconciliando Alto Jardín con la Roca Casterly, vinculando la fe a su pequeño rey, uniendo los 7 reinos bajo el dominio de Tommen. Así que Kevan estaba llevando al reino a un tiempo de paz, reconduciendo todos los eventos que empezaron con la muerte de Robert, y con su ausencia no hay nadie en desembarco que pueda tomar las riendas del reino. El juicio de Cersei está por venir. Sin Kevan, ¿quién puede ser regente? No un Tyrell. Parece claro que Maest Tyrell es sin duda el personaje equivocado para asumir la regencia. No, debe de ser un Lannister. ¿Pero cuál? Pocos son quien puede hacerse cargo del reino hasta que Cersei quede perdonada. A mi juicio, solo uno. O mejor dicho, una. Jaina Lannister. Jaina es un personaje intrigante, y sin duda tiene la fuerza y el carácter para asumir la regencia. Pero se encuentra en aguas dulces. El no tener un regente con la suficiente fuerza puede hacer que Desembarco caiga antes de tiempo, y John Connington no creo que desperdicie esta posibilidad. Pero la ciudad no puede caer hasta que llegue el juicio de Cersei. Por esto, yo siempre pensé que la muerte de Kevan pudo haber sido demasiado prematura, pues llevaba al reino al caos, quizá demasiado pronto. Pero claro, tras estudiar todas las posibilidades, tras examinar todos los personajes que hemos visto, hay una posibilidad que parece aún más real, que todos sean el causante, que sea la suma de todas estas tramas, y todas las otras que no hemos mencionado, lo que haya llevado al autor a una esquina de la que no puede salir. El mundo de Canción de Hielo y Fuego es un mundo fascinante, muy real. Hay tantos personajes con nombre que es casi imposible recordarlos a todos, pues son más de 2000. Con esto tenemos muchos puntos de vista, muchas interacciones, muchas intenciones, muchos secretos, muchas historias por contar y que el autor quiere contar, muchas relaciones que deben pasar, información por compartir, batallas entre personajes que llevarán a diferentes finales, lo que no es fácil, y la muerte de algunos personajes clave en momentos inoportunos harían que esto fuese incluso más difícil. Así que, a pesar de haber estado convencido de que fue Kevan, yo ya no creo que él sea el personaje que causó el retraso. De hecho, yo no creo que haya un personaje que causó el retraso, sino simplemente es la misma complejidad del mundo que el autor ha creado. Pero, ¿qué creéis vosotros? ¿Pensáis que es posible que un personaje sea el responsable, al menos en parte, de que llevemos 13 años esperando? Y si es así, ¿quién creéis que es? ¿O creéis como yo que puede ser más las muchas líneas que se cruzan en la historia? Gracias a todos por escucharme. Si queréis ayudar al canal, lo mejor que podéis hacer es darle a suscribir y dejadnos un comentario con qué temas queréis que tratemos en el futuro. Hasta pronto.